que sí eran objetivos y que sí eran prudentes y que sí aportaban para beneficio de la parte demandada. Entonces, el abogado defensor pretendía que la demanda fuera resuelta en sentido negativo para la parte actora, exponiendo todos estos documentos, todos estos medios de prueba. Entonces, esto también viene a reafirmar lo que usted exponía en clase de que la carga de la prueba siempre la tiene el patrón. Porque más adelante voy a exponer de que eh, el abogado defensor de la parte actoral también tenía medios de prueba, pero no eran tan acordes y se salían un poco de ámbito, pero eso más adelante. Entonces, otro aspecto importante que me parece interesante es que cuando la audiencia está siendo grabada, siempre se hace hincapié en la hora y fecha exacta en la que la jueza está informando acerca de las bases jurídicas que sustentan sus decisiones. Es decir, cuando la jueza aclara que no se puede llevar a cabo cierto procedimiento por el abogado de acuerdo con el artículo X de la ley del organismo judicial, por ejemplo, entonces hace énfasis en la hora en la que lo está diciendo, supongo yo, para que no hayan malentendidos en un futuro y que también ninguna de las dos partes pueda alegar ignorancia de que no conocían ni no estaban informados acerca de los artículos que les impedían realizar ciertos procedimientos. Entonces, luego pasamos a la parte en la que el abogado defensor de la parte demandada empieza a presentar sus pruebas, empieza a presentar los documentos a la jueza y a la parte actoral, pero hay ciertos documentos que no cumplen con los requisitos que son necesarios para el proceso. Entonces, en eso el abogado dice algo así como, bueno, entonces esos documentos no los toma en cuenta. Entonces, eso la jueza se lo permite de acuerdo con el artículo 19 de la ley del organismo judicial, la cual dice que se puede renunciar a los derechos otorgados por la ley siempre que tal renuncia no sea contraria al interés social, al orden público o perjudicial a tercero, ni esté prohibido por otras leyes. Entonces, realmente si no afecta, si no afecta a la otra parte, el abogado puede hacer eso, puede excluir ciertos documentos que serían perjudiciales para su defendido. Entonces luego se pasó a la confesión judicial del abogado defensor de la parte demandada y hacían un procedimiento en el que el abogado juraba que todo lo que iba a decir era verdad y la jueza exponía también de que no podía decir ninguna mentira y que si lo hacía estaría incumpliendo el artículo 459 del Código Penal, que esto fue como, parecía incluso como una advertencia, e incluso hasta con cierto aire de amenaza, que si decía mentiras estaría cometiendo el delito de perjurio. Entonces decía que comete perjurio que ante autoridad competente jurare decir verdad y faltare a ella con malicia. Entonces le decía, pues, que si usted dice mentiras, entonces será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 50 a 1,000 quetzales. Entonces, esto también creo que es parte de todos los tipos de procesos, no solo de los procesos laborales. Y pues el abogado comenzó a responder las preguntas que la jueza le hacía. Entonces, en eso, un aspecto que me pareció bastante interesante de parte del abogado defensor fue de que las preguntas que se le hacen no deben estar redactadas en forma de que vayan hacia título personal del abogado, sino que siempre deben ir redactadas en forma que vayan dirigidas hacia la entidad que éste representa. Es decir, el juez no puede venir y decir, usted, es decirle, usted está consciente de que pasó tal y tal cosa, de que no se le otorgó tal documento al afectado, como aludiendo a que fue el abogado el que lo realizó, sino que el abogado debe de protestar ante ello y debe de exponer de que él solo está defendiendo y que las preguntas deben de formularse correctamente, por ejemplo, en forma de que diga
usted estaba consciente que la entidad que representa no proveyó de ningún documento al afectado. Y de esta manera pues aclara que el problema es de la entidad, no del abogado. Entonces eso es un aspecto muy importante que me pareció digno de resaltar y que creo que se aporta bastante a nuestra formación. Entonces, también decía acerca de, como este era una audiencia tipo laboral, decía de que era necesario también de que los reglamentos internos de las empresas deberían estar homologados. Eh, Esto lo apunté como pregunta, yo creo que se está grabando, porque me pareció que desconozco realmente qué quiere decir que que deban de ser homologados, y no sé si eso tiene base jurídica, si de repente en el código de trabajo expone que estos deben de ser así. Entonces creo que eso también es otra duda que se puede aclarar más adelante. Luego de que respondió todas las preguntas, él procedió a pronunciarse la parte actora. Entonces, la parte actora presentó en su mayoría carga documental que la jueza le resaltó que era irrelevante, y sí, irrelevante iba a ser otra palabra, pero no la recuerdo bien, porque los documentos que exponían eran copias de horarios laborales, patentes de comercio, que realmente no iban a lo que se estaba demandando. Entonces eran documentos con poco impacto. Entonces, nuevamente el abogado de la parte actora también decide ejercer su derecho que se plantea en el artículo 19 de la ley del organismo judicial, y decide omitir todos los documentos que no le van a servir, todos los documentos que podrían perjudicar, que podrían entorpecer su proceso y la defensa de su cliente. Entonces, por último, cabe agregar de que aquí se terminó el primer video de la audiencia, así se terminó la primera audiencia, y había otro video de 7 minutos únicamente, que era la segunda audiencia, que no se pudo realizar porque el abogado de la parte demandada no se presentó. Entonces, aún habiendo sido notificadas las partes, entonces no se podía proceder con la audiencia. Sin embargo, la jueza, esto me pareció bastante interesante, la jueza permite que la parte actora se pronuncie, pero no el trabajador afectado, sino que nada más se puede pronunciar el abogado defensor. Es decir, que entendí más o menos de que el perjudicado solo puede exponer su punto de vista, exponer su opinión en ciertas partes del proceso, y que no se deben de desviar de esa parte ya establecida. Entonces, si quería decir algo, solo lo podía decir a través de su abogado en ese momento, porque se lo permitió la jueza de esa manera. Creo que debido al aspecto subjetivo de los jueces, tal vez en otro momento alguna jueza sí podría permitir que el afectado se pronuncie, pero en este caso no se dio de esa manera. Entonces, el abogado expuso que algunas de las afirmaciones que realizó el abogado defensor de la parte demandada eran falsas, siendo únicamente tomadas en cuenta por la honorable jueza correspondiente. Es decir, que la jueza tomó en cuenta estas declaraciones que hacía la parte actoral. Pero me queda la duda, y ya con esto termino, de que si estas declaraciones que se realizan únicamente entre la parte actoral y la jueza tienen peso, porque no sé si realmente estas declaraciones tienen validez al no estar la parte demandada presente para que pueda refutar estos argumentos y que pueda contraargumentar. Entonces me queda la duda, y creo que eso puede ser una duda para que se exponga en otra clase, en una futura clase. Entonces, eso sería todo por mi parte. No sé si ahora que mis compañeras quisieran comentar algunas conclusiones de lo que pudimos observar en la audiencia. No, la verdad sí tenés muchísima razón. Yo también me quedé con la misma duda de si se tomaba en cuenta lo último, porque como no estaba la otra parte, y tampoco pues
como que lo habían llamado a hablar y a hacer el juramento de que tenía que decir todo lo que fuera verdad. Entonces también me quedó esa duda. Y también cabe recalcar de que también habló de que si estaba lo de en la primera audiencia, de que si tenían como que el reglamento que por qué no le habían entregado uno a cada uno, o sea, los abogados tratando de encontrar toda la manera de, pues obviamente, de ganar, ¿verdad? Eso más que Exacto. todo. Sí, el abogado de la parte demandada decía de que sí les había notificado, que tenían el reglamento en internet incluso, y que lo tenían en una parte en la que los trabajadores en el local podían consultarlo sin ningún problema, pero cuando esta parte cuando este abogado defensor de la parte demandada no estaba presente, ya vino el otro abogado y dijo que no era cierto y que todas esas ese pronunciamiento era falso. Entonces es lo que comentaba con mi compañera, de que queda la duda si realmente esos comentarios tienen peso o no en el proceso. Entonces no sé si mi compañera Stephanie tiene algo que comentar ya para terminar. O sea, sí, tenés razón en eso de lo de los horarios. Los abogados más que todo tienen que, pienso yo, como que hacer a que no valgan las pruebas que tiene la otra parte, hacer como que, pero tal y tal cosa, o sea, buscar los peros, buscar por qué no es válida las pruebas que ellos tienen. Y como dijiste, te había parecido interesante de que tuvieran gran cantidad de pruebas que, o sea, las pruebas que sí eran relevantes, porque también tenían pruebas de que no eran relevantes para el caso, pero por lo mismo hay que buscar en todos lados si se pusieron a investigar bien los horarios de turno, los reglamentos que dijiste, todo para ayudar a su cliente, ¿verdad? La parte que ellos van defendiendo. Y también me pareció bien interesante lo de la jueza, lo de los horarios y cómo va diciendo todo para que, como dijiste, no presenten, que digan que no estaban notificados de tal decisión que tomó la jueza. Como decías, ella mencionaba tal y tal hora para hacer mención de las decisiones que tomaba y tal hora para hacer mención de los pequeños cortes que se miraban en el video. Me pareció muy interesante. Sí, para que quede constancia lo hacen. No sé si lo apuntarán en algún documento o en físico para que se lleve el orden, pero sí, yo creo que no sé si se realizan todos los tipos de audiencia, pero en este sí se realizó y sí queda la constancia de que pues, las partes sí fueron informadas. Entonces, si mis compañeras no van a agregar nada más, ¿no? Entonces aquí terminaría nuestro análisis, nuestras observaciones, y pues esperamos que le guste, licenciada. Entonces, que pase feliz día y gracias por su atención.